¿Pero todas las E. coli pueden llegar hasta ahí? No. ¿Qué tipo de coli? La que vamos a llamar la UPEC. O si no se acuerdan, uropato. ¿Ya? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra vas a solicitar a tu paciente? Orina. Orina. No le vas a pedir secreción de ojo, ¿verdad? No, orina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿A qué hora? ¿A qué hora le vas a pedir tu orina? En la mañana. En la mañana. ¿Y qué tipo de orina? Segundo. ¿Segundo qué? Churro. ¿Qué es eso? O sea, orina de vuelta a O sea, orinas un poquito, te la aguantas y luego sale el segundo chorro. Ya, vamos a ver hoy día que esa es una de las opciones, pero hay más. Muy bien, entonces ya están recordando un poquito sobre ello, ¿ya? Para eso, chicos, hoy día vamos a ver todo lo que implica diagnóstico, ¿ok? De este tipo de itus y también de enfermedades de transmisión sexual. En este caso, infecciones, ¿no? ¿Ok? Y ahora ya son las ITS. Además, vamos a conocer cómo se llama esto que utiliza la orina y se cultiva. Así como el hemocultivo es el cultivo de ¿qué? De sangre, ¿no? El cultivo de heces, ¿cómo se llama? Ese pues, Coprocultivo. Y por ende, el urocultivo, ¿qué cosa será entonces? Cultivo de orina. O sea, ¿también vamos a cultivar orina? Sí, se supone que la orina que van a traer hoy día. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está en camino. Está en camino. Está en camino. Haciendo Sí, su no. segundo chorro. Sí, está bien. Ah, ya, está ¿Qué en de camino. oro? Es que Genial. No te creo. Ya, y también vamos a ver pruebas, en este caso, ¿no? De tamizaje y de confirmación para ciertas infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual, que se acuerden. VIH. Ahí sí quedó, ahí sí quedó. Por acá. ¿Puedo decir? ¿Qué cosa? Sífilis. Gonorrea, sífilis, VIH, ¿qué más? Clamidia. ¿VIH conocen otro? Clamidia. VPH, por acá. Clamidia, ya. ¿Qué más? ¿Neumococo? Gonococo. Gonococo, bueno, en este caso Neisseria gonorrea, ¿no? Ya. ¿Qué más? Nada más, ahí quedó. Hay más. Hay más, pero no se acuerdan. Hoy día vamos a ver sífilis, vamos a ver VIH. gonorrea también, vamos a ver VIH. ¿Por qué? Porque suelen ser las que más van a poder llegar a tratar de detectar. Sobre todo en pacientes que ingresan ¿a dónde? A operación. Cuando ingresan a operación, ¿qué es lo primerito que te sacan? Una muestra de sangre, ¿para qué? A ver. Para detectar qué. ¿Qué Sí, una enfermedad. VIH ¿Qué patología tiene? y Sí. sífilis. ¿Ya? Y ya hemos visto métodos para detectar sífilis, así que vayan pensando cuál de todo lo que hemos visto puede detectar sífilis. ¿Ya? Y hacemos así chismecito microbiológico. ¿Ya? Ok, entonces hoy día, ¿no? Ya vamos a recordar un poco si es que tenemos o no tenemos microbiota en esa zona. A ver, yo les pregunto, ¿la orina es estéril o no es estéril? No, no es estéril. No es estéril. ¿Por qué? ¿Se produce no estéril? no, sí. Porque tiene acumulamiento de bacterias. ¿Acumulamiento de bacterias? ¿En dónde? ¿En dónde? En la ¿No? vejiga. A ver, de nuevo. Debería decirse dependiendo. Si es estéril, dice por acá dicen que no es estéril, por acá. No, pero No es estéril, dice. Por acá. Tampoco es estéril, ya. puede ser que en la vejiga sí, pero Puede En la ser, vejiga, dice, sí. que en la En la vejiga, sí. sí. Se produce estéril, pero se excreta estéril. ¿Por qué? ¿Qué va a haber en la parte final de tu sistema Bacterias. urinario? Microbiota, Microbiota. ¿verdad? Tu propia microbiota. Y ustedes saben de que en hombres, ¿qué más hay? Lactobacillus, Corynebacterium. Eso también estaba en teoría. En mujeres hay más lactobacillus. Y ya eso lo vamos a hablar con calma la próxima semana, creo. En donde vamos a ver lo que vienen a ser infecciones vaginales. ¿Ok? Y el papel que tiene el lactobacillus en ese tipo de infecciones. ¿Ok? Entonces, ya que en la parte final del sistema urinario no tenemos un montón de bacterias, pues en ese caso, cuando salga la orina, ¿no? Y pase por esa zona, vamos a tener también orina con microbiota. ¿Ok? Pero, entonces, si tenemos en la muestra bacterias, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer para poder decidir si esas bacterias son o no son las patógenas? Cultivarlas, ok, sí, cultivarlas. Cultivarlas y sacarles nombre y apellido, ¿sí o no? Ya, porque solamente cultivar y saber si hay o no hay no nos importa mucho. Tenemos que saber cómo se llaman, ¿ok? ¿Qué más? ¿Nos servirá un gramo?
Dependiendo. Sí, sí nos serviría un gran porqué. A ver, según su conocimiento teórico, ¿no? Yo sé que una E. coli es la más frecuente en estas infecciones. Por lo tanto, ¿qué esperaría en un grano? Que sea... Síguele. Tú lo tienes aquí lo tienes. Aquí. Que sea, ¿qué cosa es una E. coli? ¿Gran positiva o gran negativa? Es una gran negativa. Ajá, negativa. Entonces, por ende, yo voy a esperar que en mi muestra, si es que hay infección, exista gran negativas en abundancia, ¿no? ¿Ok? Entonces ya vamos recreando un poquito qué es lo que esperamos, de hecho, ¿no? En un paciente. Ahora, cuando hablamos de una infección urinaria, tenemos que tratar de separarlas de acuerdo a la localización. Entonces, imagínense de que viene un paciente con dolor en la parte baja del abdomen, con dolor al orinar también, ¿no? O con ardor incluso al orinar. En ese caso, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es una ITU alta o una ITU baja? ¿A qué nivel otro dijo? Próstata. Ya mencioné dolor en la parte baja del abdomen, ¿no? Fastidio al orinar, ardor al orinar y dolor también. Alta. Parte baja. Baja. ¿Por qué no alta? Porque si sería alta fuera a nivel de la vejiga. Ya, si sería un poquito más de la arriba, oreja. ¿qué te dolería? Luego, No, riñón no. La espalda La baja, parte lumbar. la parte donde están tus riñones, ¿verdad? Entonces lo podemos separar en dos cosas: itus de las vías bajas e itus de las vías altas. Si nosotros tenemos unas itus de las vías bajas, significa que podemos tener lo que viene a ser una cistitis, una uretritis, una prostatitis. Pero si tenemos una itus de vías altas, que incluye ya en este caso un riñón, por ejemplo, entonces en este caso será pielonefritis, ¿ok? Porque está ya llegando al riñón, generando daño en él y por ende se le considera como una pielonefritis. ¿Puede llegar después de esa pielonefritis a pasar al torrente sanguíneo? Según teoría. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se llama cuando hay bacterias en sangre? bacteriemia. Bacteriemia. Ahí vino, creo que ahí está la muestra. ¿Qué pasó? ¿Tienes barra? Sí. Ah, ya sé. Ya, entonces, ¿hasta tu muestra? Pero tengo ganas ¿Estás embarazado? no, es para. Ah, entonces, O puede tener si infección. estás embarazado es normal, ¿eh? O puedes tener infección. ¿Te duele, te arde algo? Sí, di que sí. No, entonces estás sano, ¿qué vamos a hacer? Ya. No sirve tu muestra. Pero tengo ganas. Se pasa. Bueno, entonces, ahí viene la muestra. ¿Tienes la muestra? Dale la muestra. ¿Y tus guantes? Ya, trae tus guantes. Para entrar, trae tus guantes. ¿Y tú tus guantes? También tienes que traer guantes. ¿Dónde está tu guante? ¿Afuera? No, Ya, entonces ahí te quedas, ya fuiste. Ya, entonces estábamos hablando de que pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden llegar a ser itus bajas, luego pueden llegar a generar itus altas y luego pueden llegar a ingresar a ¿dónde? Torrente sanguíneo. Y si en el torrente sanguíneo la encontramos, se llamará bacteriemia. Si la bacteria genera daño en sangre, ¿no? Empezamos a tener a veces sepsis, shock séptico después, exacto. ¿Ya? Entonces, chicos, dependerá de la localización, pero también incluso va a depender, ¿saben de qué? Del paciente. Entonces, ustedes, que acá creo que son más hombres que mujeres, ¿verdad? ¿Ustedes qué tipo de hito tendrían si es que se les da una hito? Alta. ¿Es una hito complicada o no complicada? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? Complicados, exacto. Por ende, es una hito complicada. En las mujeres, como nosotros somos no complicadas, somos no complicadas también en hitos, ¿ok? Ahora, de ellos dos, de los dos, de hombres y mujeres, ¿a cuál de los dos les va a generar más fácilmente una hito? A la mujer. ¿A la mujer? ¿Al hombre? ¿Al hombre? A la mujer. A la mujer. ¿Y por qué a la mujer? ¿Por qué discriminación? Por el tamaño de la. ¿Por el tamaño de la qué? De la uretra. De la uretra. ¿Por qué más? Está más expuesta, ya, sí, puede ser, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Hay algo más anatómicamente hablando? ¿Está cercano a dónde? A la materia fecal, ¿no? Y si es que hay una mala limpieza, ¿no? Empezamos a tener justamente el ingreso de patógenos bacterianos de lo que viene a ser las heces hacia lo que viene a ser el sistema urinario, ¿ok? Entonces tenemos hitos no complicadas. ¿Por qué? Porque pues en este caso
se va a dar con mayor recurrencia, ¿ok? Y también se pueden llegar a tratar de la misma manera. Y en este caso son de mujeres, básicamente, ¿ya? Pero si estamos hablando de complicado, significa de que es más difícil generar la infección, ¿ok? Y por ende, en ellos van a estar los hombres y las embarazadas. Y las embarazadas en este caso son complicadas, básicamente porque en ellas no vamos a tener sintomatología, o no se va a observar tanto las sintomatologías. ¿Por qué? ¿Por qué creen que una embarazada no tendría síntomas? Una embarazada requiere de controles mensuales, ¿no? O trimestrales a veces. Entonces, ¿por qué una embarazada debería ser o debería estar ahí verificándose siempre? Porque en ella, como no tenemos síntomas, ¿cómo se va a dar cuenta que tiene una infección? ¿No? Y después esa infección puede llegar a sangre y después esa infección puede llegar a dañar al feto. Entonces, requerimos hacer controles constantes. ¿Okay? Entonces, ustedes como hombres, si les da una ITU, ¿qué cosas harías ahí tú? Complicado. Complicado. Si es que eres una embarazada, ya que acá estaba diciendo que él tenía la muestra, ¿no? Entonces eres un embarazado hombre según, ¿no? Complicado, ¿ok? Ahora, si yo les digo que sus ITUs han sido recurrentes, es decir, miren cuál es el criterio, ¿no? Más de cuántas cantidades de ITUs al año, más de 3, o bueno, desde 3 a más por año, o 2 ITUs en los últimos 6 meses, ya se considera como complicado, ¿ok? Genial. Entonces, chicos, la etiología más frecuente suelen ser bacterias, básicamente. Pero no las E. coli solamente, también tenemos otras más, solamente que E. coli es el mayor porcentaje, ¿ya? En este caso, la UPEC, les dije, ¿no? ¿Cómo se llamaba en este caso esa E. coli? Hemorrágico, ahí está, uropatógeno, ¿ya? La UPEC. Y no es una universidad, UPEC. Vamos a poner su universidad, UPEC le vamos a poner, ¿ya? Luego también tenemos, miren, otros microorganismos. Estos ya los han visto, ¿sí o no? Staphylococcus aureus. ¿Gran positivo o gran negativo? Positivo. Gran positivo. Este otro, Staphylococcus hermanito del aureus, saprophyticus. Y en este caso, gran positivo o gran negativo. Es Staphy. Gran positivo. ¿Cómo que gran negativo? Staphy, chicos. Streptus sigue siendo gran positivo. Staphy es positivo. ¿Cómo que? ¿Cómo? E. coli es gran negativo. E. coli. No se confundan, ¿ah? ¿Ya? Luego tenemos Proteus, Pseudomonas, que ya lo hemos visto presentes en también materia fecal, ¿ok? Y también tenemos cándidas. ¿Qué cosa será cándida? ¿Alguien sabe? Hongo, muy bien. ¿Ok? Entonces, como les decía hace rato, sí. En el orden, ¿cuál es mayor y Primero, cuál es el que tiene menor cantidad? ¿Cómo se llama? Sí, o sea, De ¿cuál es el porcentaje. mayor porcentaje? Pero Porcentaje. después, Luego ¿cuál te es el- sigue Klebsielas. Luego te ¿Eso? sigue. Sí, Klebsiella. en ese orden, mira. 6, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 1. Ahí está. Ajá. ¿Ya? Entonces, la mayoría suele ser de E. coli. Por lo tanto, ustedes lo primero que van a pensar cuando vean a un paciente con una infección es que muy posiblemente tenga una E. coli, ¿ok? A menos que sea diabético. ¿Por qué? En la diabetes, ¿qué puede llegar a presentarse en la orina? Azúcar, ¿sí o no? Y si tienes azúcar, ¿a quiénes les gusta mucho el azúcar? Aparte de su profe, Cándida. Al hongo. A los hongos, ¿ya? ¿Ok? ¿Ese cándida es levadura o es Es el un otro? hongo levaduriforme, Levadura. sí. Entonces, miren, por eso es que ahí dice, pacientes diabéticos pueden llegar a aislar las cándidas, básicamente, ¿ok? Ahora, es mucho más frecuente que exista el ingreso de estos patógenos vía exógena Ascendente. más que endógena, exacto. Exógena ascendente, Ascendente. ¿no? Más que endógena, que viene a ser por circulación. Entonces, lo normal es que se infecten de manera exógena. Lo normal también es que varios tipos de E. coli, no, bueno, en este caso no, varias cantidades de E. coli y solo de E. coli generen infección, ¿ok? Es decir, todos ustedes imagínense que se llaman E. coli, ¿ok? Todos ustedes pueden llegar a generar la infección, ¿correcto? Pero cuando una parte es E. coli, otra parte es Staphy, otra parte es Klebsiella, en ese caso se les llamará polimicrobianas. Tienen distintas especies de bacterias generando la infección. ¿Cuál será más fácil de que se genere? La monomicrobiana, en la que solamente hay un solo tipo de microorganismo. ¿Ok?
Entonces, muestra. Ya ustedes saben de que la muestra es orina, ¿sí o no? Ya, vamos a ver criterios en este caso. Por ahí me dijeron segundo chorro, profe, sí, bacán. Pero ya, tú te levantas y dices segundo chorro, ¿verdad? Pero ¿a qué hora vas a sacar tu segundo chorro? ¿Será importante? No, a cualquier hora, así como... No, en la mañana. Pero me han entrado ganas. Pero ¿qué pasa si una persona en la madrugada, plan 2, 3, se levanta a orinar? ¿Qué? Allá, que tiene, no sé, pues... Se levanta plan 3 de la mañana, va a orinar. Pero es que para Pero eso a las 6... te mentalizas. Ahora, si tienes un problema, ¿no? Ajá. De que no puedes retener Ajá, hay líquido, gente que no. lo que más puedas retener, eso es lo que se va a tener que colectar. Sí, porque sí hay gente que no puede retener la orina, ¿verdad? Entonces en ellos sí vamos a tener este criterio de mencionar pues que no se puede realizar esa colecta, ¿no? Y esperar solamente pues lo máximo que se pueda para poder colectar una muestra un poquito concentrada, ¿ok? Entonces, ¿qué será lo importante aquí? Que al menos haya, ¿no? Algunas horas de almacenamiento en la vejiga de tu orina, ¿correcto? Por eso que te piden ¿a qué hora? En la mañanita, ¿sí o no? Ya. Entonces, por eso que te piden en la mañanita. Ahora, ¿cuántas muestras? ¿Como 6? Como 6. No. Sí, yo les Perdón, pedí uno perdón. día. Me estoy equivocando con otra cosa. Ah, ya. ¿Con ese? ¿A No, poco? no. Uno nomás. Doctora, ¿qué es? No, es que hay una prueba, hay una... Primero orina, segundo chorro. Hay una Muy prueba bien. donde hay como... Entonces, solamente una orina, ¿ok? Un poquito de orina, no necesitamos tanto. ¿Qué más? Hay criterios como les dije, como por ejemplo la limpieza. Ustedes no se van a levantar y al toque van a decir ya segundo chorro como locos, ¿no? Imagínense de que puedan contaminarlo con algo más. Por ejemplo, secreciones vaginales. Por ejemplo, no sé, secreciones, o bueno, no, básicamente son secreciones vaginales. Pero también en el hombre, por ejemplo, ¿no? Si es que no hay una correcta limpieza, ¿no? Y también lo que viene a ser la liberación de la orina sin que toque tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo generar un levantamiento del prepucio para que se pueda llegar a generar la colecta de la muestra adecuadamente. Entonces todo eso es importante ¿para qué? Para disminuir la contaminación en su muestra, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más va a ser importante? Preguntarle a tu paciente antes de pedir todo eso si ha consumido o no, ¿qué cosa? Antibióticos, comida, ¿para qué comida? Antibióticos. ¿Por qué antibióticos? ¿Por qué le tengo que preguntar si ha consumido o no antibióticos? Porque se muere. ¿Por qué? Porque voy a tener, ¿qué? No sería por haber montado la microbiota intestinal. No, el fármaco va por todo tu cuerpo, ¿ah? No es que se direcciona a tu estómago. No, o sea, eso me refiero que como puede ser una infección generada mayormente en el tracto genital, Ya. prácticamente ahí, entonces el antibiótico en mayor cantidad se destina hacia la zona donde hay mayor. Sí, en realidad se destina a todo tu cuerpo, como digo, ¿no? Y entonces sí vamos a tener como que unas bacterias débiles o incluso vamos a tener la disminución de ellas y nos puede salir negativas incluso en el resultado, ¿ya? Entonces es importante eso. Y ahora, una vez que tomas la muestra, dependiendo del tipo de muestra que se pueda tomar, tiene que ser fresca, miren, ¿no? Lo que normalmente te piden es que sea en el plazo de 1 hora para llegar al laboratorio y si no tienes ese tiempo, pues guardarla. ¿En dónde? ¿En tu mochila? En la refri, No, ¿sí? exacto. En la refri, pues, para que no sé qué. A ver, si es que yo dejo ahí todo calentito en mi mochila, ¿qué pasa? Las bacterias Las bacterias aumentan. ¿Por qué? Porque la temperatura calientita les gusta, ¿sí o no? Entonces no vamos a tener la misma cantidad de aquí a 4 horas de haber colectado tu muestrita, ¿sí o no? Ahora, de hecho también hay otros productos que pueden llegar a conservar, ¿ok? Pero eso es lo más básico. Ya. Empezaremos mencionando entonces el tipo de orina. Por allá me dijeron segundo chorro, bacán. ¿Por qué no primero? Porque el primero es como La microbiota. mantenimiento. Ya, tenemos microbiota, ¿sí o no? El primer chorro me serviría ¿para qué? Para limpiar un poco esa zona de la microbiota en exceso que puede estar existiendo a la primera hora de tu vida, de tu día, ¿no? ¿Ok? Tu segundo chorro entonces vendría con menos cantidad o más cantidad de microbiota. Mínima, ¿no? Mínima, muy bien, y por ende tolerable para este tipo de análisis que vamos a hacer posteriormente, ¿ok? Entonces sirve básicamente para una limpieza. Ahora, tenemos otro tipo de muestras. ¿Qué más tenemos? Cateterismo vesical, punción suprapúbica. ¿Qué significa punción suprapúbica? Función. ¿Con qué? Función suprapúbica. Ahí está. Imagínense un paciente bebé. ¿Cómo le vas a decir?
Saque su Aguanta. segundo chorro, señor, por favor. El bebito Pobrecita, está... Inducen que haya segundo chorro. ¿Cómo lo inducen No, al es que lo bebito? saca ahí mismo. ¿Lo tapas? Ok. ¿Cómo induces un segundo chorro en un bebito? Es un poco difícil o sea, realmente llegar a colectar el segundo chorro. Entonces, en algunos bebitos muy bebés, ¿ok? Lo que hacen es sacar directamente la muestra de orina desde la vejiga. En este caso, se llama punción suprapúbica, ¿ya? Y si es que nosotros generamos la colecta desde la vejiga, ¿qué esperamos? ¿Más o menos microorganismos? Menos, porque está más. Si es que la persona está sana, ¿qué esperamos? Ah, Es más estéril ahí. Claro, si esa zona es más estéril porque no Menos, está menos. pasando por la zona donde está nuestra microbiota, se supone, debería haber menos bacterias, ¿no? Que son el ruido, digámoslo así, ¿no? O nuestra microbiota, ¿ya? Luego tenemos cateterismo vesical. Hay algunas personas, como por ejemplo los operados de X cosas, por ejemplo, yo creo que les comenté, a mi papá le sacaba el riñón, entonces en él le tuvieron que poner un catéter, ¿ya? Y tienen una bolsa colectora abajito, ¿no? Que justamente puede llegar a colectar toda la orina del día y luego simplemente se descarta y toda la cosa. Ahora, ¿cómo sacas muestras de eso? ¿De la bolsa? ¿Qué No, o opinas? sea, cuando se cambia la bolsa. Cuando se cambia la bolsa, ahí. No se cambia la orina, ¿ves? No sé eso. ¿Por qué? Imagínate todo el día ahí con la bolsa. No, pero me refiero a la primera hora del día después del No, cambio. la bolsa normalmente Funciona no es, también, o sea, sí. al inicio puede estar estéril, pero después es como que lo sacan y lo vuelven a usar, ¿eh? Ya, no, yo pensé que era una nueva. No. Función, Hacen nuevamente una punción, pero en la manguerita, ¿ya? ¿Ah? ¿En la sonda? Sí, en la sonda. Ajá, ahí en la sonda, digo. Ya, sí, en la sonda. Entonces lo que hacen es como un nudito en una zona de la manguerita, ¿ok? Y limpian todo, hacen con una correcta asepsia, jalan un poquito de la muestra que llegue a estar colectada solamente hasta cierto lugar, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a esperar que también haya cierta cantidad de bacterias, por lo tanto tendríamos que tolerar algunas de ellas, ¿ok? En el único que no se tolera es en la porción suprapúbica. Ahí debería ser la muestra más estéril que las demás, ¿correcto? O sea, debería no existir bacterias ahí, a menos que estés infectado, ¿ok? Entonces ya hablamos un poco de esto, ¿correcto? Vamos a ver, una vez que ya tengas tu muestra de orina adecuada, ya llega al laboratorio, ¿verdad? ¿Y en el laboratorio qué van a hacer? Rápidamente van a tener que visualizar a ver si es que hay o no hay algún tipo de bacteria. También van a chequear, ¿no? ¿Qué es lo que estoy observando? Porque puede que en tu orina, no sé, tenga un color raro, ¿no? Color medio rojizo, o un color medio marrón, ¿no? O esté bastante cargado, así como muy... Amarillento. con mucho, ajá, claro, más o menos así, ¿no? O muy turbio, puede ser, ¿ya? Entonces, esa muestra de orina va a pasar por varias situaciones que pueden ayudarnos o pues orientarnos a pensar que pueden existir algún tipo de bacterias. Luego, esa muestra de orina va a pasar a generar cultivos. ¿Cómo se llamaban esos cultivos? A toda esa técnica de cultivo. Urocultivo, ¿ok? Entonces en un ratito voy a pasar para pero ahorita vamos a empezar a generar un análisis de toda la primera parte de la muestra de orina. Lo que vamos a hacer el día de hoy también. Se supone que si hubieran traído su muestra de orina, ¿qué íbamos a hacer? Urocultivo. Ya, urocultivo, que es esa parte, ¿no? Pero también teníamos que analizar en fresco la muestra, ¿ok? Después de haber generado una centrifugación de ella. ¿Para qué? Para concentrar lo que haya en esa muestra de orina y poder observar qué es lo que existe adentro. ¿Con qué? Con tu microscopio. Ahora, si tú quisieras ver si es que es gran negativa y gran positiva, ¿qué harías? Tinción. ¿Qué tinción? Gram, ¿no? Ya. ¿Qué esperarías encontrar? ¿Gran positivas o gran negativas? En su mayoría, gran negativas. ¿Por qué? Porque según teoría yo estoy pensando en que es una E. coli. Muy bien. Entonces, esperaría encontrar, ¿no? Por ahí bacilitos rosados en mi tinción gram. Bacán. Eso por un lado. Luego también te dan una prueba nueva, miren, prueba de nitritos. En la orina, normalmente cuando nosotros nos alimentamos de proteínas, excretamos nitratos. Nitratos. En la orina puede haber nitratos, no puede haber nitritos. Entonces, ¿cómo voy a detectar nitritos? ¿Y por qué? ¿Ok? Los nitritos, en este caso, ahí lo pueden observar, ¿no? Los nitritos
¿ok? Es una prueba que nosotros vamos a utilizar con una tira reactiva, es básicamente química, que está acá, aquí, ¿ok? Una de ellas va a ser la que nos indique si hay nitritos en orina. Y ya les mencioné, los nitritos no deberían existir a menos que exista una infección. Así que de manera indirecta lo que vamos a detectar son las bacterias que pueden pasar los nitratos a nitritos. ¿Cómo lo van a poder pasar? Con una enzima que en este caso es una nitrato reductasa. ¿Se entiende? ¿Sí? De nuevo. En la orina nosotros tenemos nitratos. ¿Estás sano? Tienes nitratos. ¿Ok? Pero si tú piensas que estás sano y te salen nitritos, no estás sano. ¿Qué significa? Que alguien o algo ha cambiado esos nitratos en tu orina hacia nitritos. ¿Con qué? Con una enzima, ya les dije cuál es, ¿no? Entonces, de manera indirecta, si nosotros detectamos nitritos, estamos también pensando de que hay algo que ha cambiado o ha pasado de nitratos a nitritos y que normalmente suelen ser bacterias. ¿Y los nitritos en qué les sirve la bacteria? ¿Como alimento? No, los nitratos en este caso. Pero, y en este caso la enzima que ellas producen pueden llegar a reducir pasándola a nitritos. No es que la hagan, no es que la produzcan para comérsela, no, sino que simplemente por medio de su metabolismo ellas pueden llegar a producir este nitrato reductasa y generan este cambio de nitratos a nitritos. Nosotros utilizamos ese método, ¿no?, como ayuda. ¿Por qué? Porque hay algunas bacterias, como por ejemplo el E. coli, que sí pueden generar este cambio, pero hay limitaciones. ¿Por qué? Porque miren estos nombres de aquí, ¿no? Enterococos, Staphylococcus, Pseudomonas, no pueden llegar a generar nitritos positivos. ¿Por qué, profe? De repente no tienen enzima, ¿no? Pero a pesar de que estén presentes, va a salir negativo. ¿Ok? Esa es una limitación. Otra limitación, que la persona, por ejemplo, sea vegetariana. ¿Por qué? Porque no va a comer o no va a consumir carne. ¿Y la carne qué te da? Nitratos. Al fin y al cabo generas una excreción de nitratos, ¿verdad? Y los nitratos, en este caso, si no comes o consumes, ¿no?, un producto que al fin y al cabo se produce o que crees nitratos, ¿quién va a generar? O sea, por más que haya bacterias ahí, no va a tener nitratos que cambiar, ¿no? Entonces, las cantidades inadecuadas de nitratos en la dieta normalmente se suelen llegar a observar como una limitación. El uso de diuréticos, como por ejemplo, esas personas que mencionabas que orinaban a cada rato que no podían llegar a contenerse. En ese caso, como no hay un almacenamiento de orina en la vejiga, no le das espacio ni tiempo a la bacteria de generar este cambio de nitratos a nitritos. Entonces ahí podemos tener otra limitación. ¿Se entiende? Más o menos, ya. Entonces, imagínense que yo hago todo esto, ¿ok? Hago todo esto. Y en mi gram salen gram positivos. Nitritos negativos. Cocos, gram positivos. En racimo. Puede ser un estafe. ¿Y por qué salió negativo en nitritos? Porque no tiene la enzima que puede llegar a pasarlo. Muy bien, ¿no? Ya se están entendiendo. Ahora, vamos a hacer los urocultivos. ¿Cómo se hacen los urocultivos? Imagínense de que en una infección urinaria lo más frecuente es una E. coli, como mencionaba. Si es una E. coli, ¿qué utilizarían o seleccionarían para que crezca? McConkey. Muy bien. McConkey. ¿Ahí está el McConkey? Sí, el de acá. Pero ya, ahí solamente crecen gram negativos. Y si yo quiero que crezcan gram positivos, ¿qué elijo? Sangre. Muy bien, ya. Entonces, seguimos con el ejemplo anterior, ¿no? Me está saliendo gram positivo, me está saliendo nitritos negativos. Y en eso veo que en el agar McConkey no me crece. Pero sí me creció en agar sangre. ¿Sigo con gram positivos? ¿Por qué no? No me crece en McConkey. O sea, no hay gram negativos. Pero en este caso sí me crece en ¿qué? En agar sangre. ¿Y qué mencionamos? Que por descarte lo único que puede llegar a crecer si no crece en McConkey es un gram positivo. Sigo diciendo que sí. Okay. Una vez que pasa eso, ¿qué más? A mí lo que me interesa no solamente es decidir si hay positivo o negativo de la bacteria, sino también contarla. ¿Por qué me importará contarla? ¿Se acuerdan que teníamos microbiota? ¿Se acuerdan que teníamos un tipo de tolerancia hacia algunas cantidades de microorganismos? Entonces tenemos que contarla porque de ahí vamos a ver que hay cierto rango en el cual yo digo, bueno, de tanto a tanto
no lo voy a considerar como positivo porque muy probablemente sea su microbiota. Así que de tanto a tanto, sí lo voy a considerar positivo porque ya es exceso de bacterias. ¿Ok? A eso vamos a ir. ¿Ya? Entonces, en ese examen de orina fresco, que hoy día también lo vamos a hacer, vamos a ver algo así, pues, ¿no? En algunos casos vamos a ver esto, que son bacterias, y estos de aquí, esos círculos, ¿qué serán? Son esto. A ver, si hay una infección, ¿qué puede llegar a generarse? ¿Hongo? No, no, perdón. Leucocitos, ¿no? Por la expuesta. Entonces, de las dos imágenes que ustedes observan aquí, y si yo les digo que es un paciente con una colecta de muestra de punción suprapúbica, ¿cuál de los dos creen ustedes que tenga una mayor probabilidad de estar positivo? Punción suprapúbica. Positivo, ahí tú. ¿Cuál de los dos creen? ¿Cuál? ¿El de abajo o el de arriba? ¿El de arriba? ¿Y por qué no el de abajo? Porque no baja el Porque hay muchas bacterias. ¿Ah? Es más estéril. Por ende, el de acá, si es que hay bacterias, yo lo voy a considerar, y si son negativas, lo voy a considerar positivo. Y aquí, mucho más, pues, porque acá hay un montón de bacterias. ¿Ok? Y un montón de leucocitos también. Ahora, si yo les digo que es segundo chorro, ¿cuál es más probable que tenga infección? El de abajo. ¿No? ¿Por qué? Porque estas poquitas bacterias es posible de que sea su microbiota. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Por qué eso de aquí yo lo pongo? ¿Ah? No, ya no. Si es que estuvieron atentos, bacán. Si no, lo van a analizar ese día en el examen. Ok, ya. Ahora, en el urocultivo, ¿no? Vamos a hacer, o vamos a utilizar dos agares. ¿Cuáles eran los dos agares? Sangre y maconque, ¿ya? Y vamos a utilizar en este caso dos tipos de asas de siembra, pero acá solo nos han dado una, ¿ya? Este arito, no sé si habrán visto las asas de siembra y los aritos que tiene. Se supone deberían venir también calibrados. Los que nosotros normalmente utilizamos colectan en ese arito 10 microlitros de muestra. 10 microlitros, ¿ah? No mililitros, mililitros es un montón. Microlitros. Y en el chiquitito solamente 1 microlitro. Se supone deberían venir calibrados, ¿ok? No así como nosotros tenemos, que a veces incluso lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, si es que nosotros utilizáramos el asa de siembra de 10 microlitros, ¿ok? Se supone que vamos a agarrar más muestra que la de 1 microlitro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a colectar la muestra de orina y vamos a hacer una línea central. Después de eso, vamos a pasar estriados por toda la placa, distribuyendo la muestra en toda ella. Y luego lo vamos a incubar. ¿Para qué? Para que al día siguiente observemos el crecimiento de bacterias como lo que estamos viendo aquí. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente por todo esto. ¿Okay? Se cuenta. ¿Por qué se cuenta? Porque después vamos a hacer un cálculo matemático así bien hardcore, que ustedes se quedan así con el ojo cuadrado siempre que les digo que hacemos una regla de 3 nada más y ustedes ya están volando. ¿Ya? Porque no sé por qué vuelan en reglas de 3. Son médicos, chicos. Mínimo sacarán cálculo de cuánto les van a pagar al mes, ¿sí o no? Ya, bueno, ni modo. Y eso, a ustedes los voy a contratar, ¿eh? Les voy a pagar menos. Ya, entonces, les voy a explicar cómo es la cosa, ¿ya? Muy rápidamente. Imagínense que me crecen, y esto creo que también es pregunta de examen, recurrente, 2, 4, 6, 7 bacterias, ¿ok? Entonces, 7 bacterias. Y he usado el asa de siembra grande. ¿Cuánto había aquí de volumen? 10 microlitros. En la chiquita, ¿cuánto era? 1 microlitro. Yo he usado esta asa de siembra, ¿ok? Si salen solo 7 bacterias aquí, se supone que lo he estriado con una asa de siembra grande. Significa que estas 7 bacterias solamente habían en ese volumen, 10 microlitros. ¿Ok? Regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque cuando se reporta, ustedes van a ver que se reporta así. ¿Qué es esto? Mililitros. ¿Cuántos microlitros hay en un mililitro? Ya lo bloqueé. 9. Allá. 1000 microlitros, ¿ok? Nosotros tenemos que buscar unidades formadoras de colonia, que no es más que colonias o bacterias.
crece en ese bar. Entonces, si yo lo quiero reportar con mililitros, yo tengo que pasar este número. ¿A cuánto? A 1000, A 1000 microlitros. Por eso les dije, regla de 3 simple, saquen. 7000 entre 10, entre Sí, 70. 710. ¿Qué? 700, que equivale igual a 7 por 10 a la... No, 7 por 10 a la Cuadrado. 13. Al cuadrado. 700, Sí, cuadrado. 700. A la 2. Ay, no, ¿cuánto es? Es que doctor no lo veo. 700. Ah, no, sí. Este cálculo lo vamos a usar la próxima semana, está bien. ¿ya? Uy, no. Ya, y les dije que era solamente una regla de 3. Ya se lo notaron, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Así no se cálculo. Así, igualito voy a hacer el cálculo. Sí, eso me Y ahora, ¿para qué me sirve este número? 7 por 10 a la 2, imagínense, ¿no? ¿Para qué me servirá? Para. ¿cómo? Este es 7 por 2, 7 por 10 a la 2, unidades formadas de colonia por mililitro. Acá yo ya lo pasé, ¿ah? Este es mi resultado. Esto es lo que ustedes van a obtener en un resultado de laboratorio. ¿Y qué es lo que les importa como médicos? A ustedes no les importa hacer todo este cálculo, a ustedes les importa hacer todo esto. Miren. ¿Dónde está mi? A ustedes les importa interpretar. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar aquí? Yo les dije que el paciente tenía 7 por ¿cuánto? 10. 7 por 10 a la 2. ¿Ok? cuadrado. ¿Hay bacterias? Sí. Sí, pues. ¿Cuántas hay? 700, ¿no? Ahora, si yo les digo que el paciente me entregó una muestra de segundo chorro, ¿ya estamos qué? ¿Dudoso? ¿Dudoso? ¿Cómo que dudoso? ¿Cómo que Ahí dudoso? dice que dice 100.000. A ver, 7 por 10 a la 2, ¿en qué parte está? Menos 10. Ah, ¿En qué menos. parte? Menos de 10.000. Menos de 10.000, por ende tu paciente está... Ah, ya, perdón. Probable. Pero mismo, ¿Infectado o no perdón. infectado? No sabemos. Poco probable. Poco probable. Deductivamente. ¿Ya? Ahora yo te digo que es un paciente bebé que le han hecho una punción suprapúbica. Ah, eso sí es comprobable. O sea, porque. ¿Positivo o negativo? Positivo, ahí sí, porque. Entonces, ¿entendieron? Sí. ¿Por qué es importante saber eso? Ya, genial. Ya. Luego de que ya saben nombre y apellido de la bacteria, ya saben cuánto hay, hacen su Antibiograma. antibiograma. ¿Y el antibiograma para qué les va a servir? Para ver Para ver si ¿qué los fármaco? pacientes que tienen que dar van a ser resistentes o no. La resistencia. Al Para tipo de ver bacteria. si es que tu tratamiento que les vas a brindar funciona o no. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el examen, como les digo, yo les voy a dar un problema temático. O ¿no? sea, mire, pónganlo con unos numeritos que sean así. ¿Por qué no? Ustedes han Es que, a menos que no con máximo de 5. Ya, de 10 a las 5. Chévere. Y esa es la 4 mejor. Ah, ya, del número de colonias. Ah, no, pues no les voy a hacer que cuenten 50. Oye, no va a dar el 100, número. No va a dar el Un número. poquito nomás, les voy a dar todo. El de laboratorios, o sea, sí tiene que contar, no sé si hay 100, 50 colonias. No, pues 100, 50 colonias se te va la vida. Los 4 minutos se te van a ir contando. Mejor- No te voy a poner. Mejor no hago el ejercicio. Usted nos da el No, número. en la práctica clínica. Quedamos. No digo, en la práctica clínica, de verdad, sí. hay- No, la práctica clínica de verdad te va a salir así, mira. Ay, no. Así te va a salir. A ver, cuenta. Pues. Sí, tiene que Mejor contar no, Si cien. lo veo así al toque, le Oye, digo. nomás Ahora, tiene ¿cómo que- cuentas? Tú cuentas separando cuadrantes a veces cuando hay exageradamente bastantes colonias. O sea, ¿qué es lo que hace normalmente el técnico? El técnico cuando quiere detectar o contabilizar rápidamente agarra y Pero hace agárrame los explico. esto hace. ¿Qué es eso? ¿Y qué hace? Un cuadrante lo cuenta. Se supone que todo debería ser Igual. Entonces cuenta, imagínate que sale 1000. 50. Ah, ya. Esto hay un cuadrante, pero tú no has contado este ni este ni este. Haces probabilidades 50 por 4. Ese es tu número. Es un número probable. Es un número probable. Puede exacto. ser. ¿Ya? Eso es lo que hacen en laboratorio. No, así no No, va a venir. ¿Cuánto voy a dar para que cuente 50.000 colonias? Poquitas nomás. Unas 100. Es mentira. Pero ya saben cómo sacar. ¿Es fácil o no es fácil? Es una regla de 3. No sé por qué se asustan. Aquí, miren, aquí, esto está, yo creo, o sea, más fácil si es que entienden cómo convertir. Ya, pues por eso. Si no les hubieran dicho lo de la regla de 3, ustedes estuvieran, ¿de qué? ¿De dónde sale ese factor? Ya. Y acá el factor es por 100, no es por 10.
¿Ya? ¿Por qué? Porque este se lanza de siembra de 10 microlitros. Y este se lanza de siembra de 1 microlitro. El de 1 microlitro, el factor por el que tienes que multiplicar a las colonias es de 1000. Y el de 10 microlitros, el factor es por 100. ¿Ya? Es lo mismo si hacen ustedes su regla de 3 y lo analizan. En realidad están multiplicando a una por 1000 y a otra por 100. ¿Nada más? Ya lo borró. Ya lo borré. Ya, entonces, ¿no? Si es que ustedes quisieran, bueno, a veces no, a ustedes les va a llegar creo que una pregunta, ¿no? La más chévere es la anterior. Pero si a ustedes les llega una pregunta así como, indíquenme, no sé pues, casos en donde ustedes puedan llegar a generar falsos negativos. ¿Qué significa falsos negativos? Que si haya infección pero que salga negativa. Muy bien, que hay infección pero que tu paciente salga limpio. Entonces, ¿qué hacemos? Así como en el examen, decimos, ¿qué has hecho? Seguramente no le preguntaste qué cosa. Si había tenido. Si fue el segundo show. Seguramente no le preguntaste si había tomado antibióticos. Y tu paciente no va a ser, pues, telépata, ¿no? Que dice, uy, no, yo tomo antibióticos y de repente está mal, ¿no? Él no va a saber. Entonces tú le tienes que dar esas condiciones ideales, ¿ya? Otro falso negativo, que por ejemplo, ¿no? Por ahí las personas, al menos hay algunas mujeres que les gusta, o sea, ya en exceso, lavarse esa zona con algunos jabones que tienen antimicrobianos. ¿No? Matan varias cosas en realidad, pero puede que haya quedado restos y que eso caiga a la orina. Entonces también puede llegar a ser un falso negativo. Y así van a tener un montón de cosas. ¿Y falso positivo con qué lo asocian? Con contaminaciones de la muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede contaminar una muestra? Facilito. Si yo no les hubiera dicho que tienen que sacar su segundo chorro, hacen su primer chorro y me traen toda su microbiota, ¿sí o no? Y yo les digo recontrapositivos porque en fin, pero en realidad lo ideal sería chorro medio, ¿ya? Mal higiene, contaminación con secreción multivaginal, con heces, incluso si que fuera un lactante, etc., ¿no? ¿Ok? Ya, hasta acá todo bien. Luego vamos a ver todo lo que viene a ser infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Y en estas infecciones vamos a ver los tres microorganismos que les dije hace rato. VIH, Neisseria gonorrea y sífilis. ¿Cómo se llama al patógeno que genera sífilis? Me encanta la creatividad, pero no. No parece Una vez, ¿ya? Entonces, de lo que ustedes saben de VIH, a ver, cuéntenme. Todo lo de aquí, ¿no? Son un montón de proteínas, ¿cierto? Pero lo principal es proteínas que GP120, pueden ser la GP120, GP120, GP41, etc. Pero también incluso había otro importante para la detección, La 24. la P24. ¿Qué tipo de material genético tiene este VIH? Es un ADN. Es el ADN. ¿Ah? ARN. Es un adentro es ARN. el que hace la transcripción inversa. Sí, ¿por qué? Porque este ARN viene con algo adherido. ¿Qué cosa? Una enzima llamada retotranscriptasa. Se nota que te ha llegado al seminario, ¿verdad? Era su seminario, pues. Entonces, ARN, encima hay 2 hebras de ARN. 2 hebras, no significa bicatenario, ¿ah? Significa hebras solas. Con cada uno su retotranscriptasa, ¿ok? Ahora, también hay 2 tipos de VIH. ¿Quién me dice cuáles son? Unidos. 1 y 2. Sí, Hasta que la rompe, pero- hasta que la rompe. Hay uno que se da en África que VIH. no tiene respuesta antirretroviral. ¿Y cuál es ese? Pero es el tipo 2. El tipo 1, El No, uno es no. más. El uno el 1 es el más Más frecuente. frecuente, ajá, pero el otro no respondía a tratamiento de antirretrovirales, pero era menos efectivo. ¿Cómo es? Menos ¿Frecuente? viral. O sea, tenía unas que eran. Ya empezó, ya empezó. No. Entonces tenemos estos 2 VIHs y sí, como dice su compañero, uno va a estar más ligado pues a África, ¿no? Y el otro, que es el más frecuente que habíamos hablado, que sí está aquí, ¿ya? Entonces, en el caso de VIH vamos a tener varias cosas para poder llegar a entender a este virus, ¿verdad? Este virus puede llegar a unirse con sus receptores, de hecho necesita que las proteínas de su cápside se unan a un receptor. ¿De qué tipo de célula? CD4, ¿algo más? También pueden usar las Debe ponerse me encanta seminarios, a ver. trabajo va a ser las dendritis.
¿Vieron? Entonces, ¿y los demás qué? ¿Escuchan? Escuchamos. Pero deberían escuchar también el seminario, pues. No fue mi seminario. ¿No fue tu seminario? Entonces, ha estudiado, ¿vieron? Cultura Aprendan, Cultura compañeros. general. Ya, CD4. Y si yo les pregunto por qué es tan peligroso que un CD4 empiece a ser dañado, Porque ¿qué eso me sí que le dirían? da la función al Disminuye el CD8. sistema inmune. También, para que No, no, podamos no. activar en realidad todo nuestro sistema inmunitario adaptativo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos CD4, muy probablemente, ya que empiezan a morir, ¿no? Nuestro sistema inmunitario se muy deprime, ¿verdad? Entonces, una vez que ingresa a un CD4, ¿qué pasa con su material genético? Se libera. Recuerden que es ARN y que viene con su retrotranscriptase. Pasa ese ARN entonces a ADN. Creo que es el único que tiene así como que esa modalidad. No, creo que hay uno más, pero en realidad en este caso lo normal es que pase de ADN a ARN y luego a proteína. De la nada llegaron a ver y hacía algo como que un paso atrás, ¿no? Generaba ADN. Y como ya tiene ADN, a ver, ¿a dónde ingresa? ¿Se queda en el citoplasma? No, bueno. Ingresa al núcleo. Cuando ingresa al núcleo se integra al ADN y puede llegar a generar ya su transcripción, traducción, etcétera, genera viriones y luego pues Lo vuelve empezamos otra a vez a liberar. ADN para volver a nuevo. Exacto. Y ya está, ¿verdad? No fue mi- Entonces, en el caso de ustedes, ¿qué les va a importar además de saber la parte básica para no dar pena? ¿Verdad? ¿Por qué? Qué abuso. ¿En qué momento? Es saber, es saber qué cosa le vas a pedir a tu paciente dependiendo de los meses que tenga la infección, ¿verdad? Entonces, ¿qué le preguntarías a tu paciente para poder sospechar que tiene VIH? Lo primero estuvo relacionado. Ya. Eso no. Ya, pero cualquiera puede tener relaciones, imagínense que son esposos. ¿Cuánto tiempo? No, pero o sea, Pero diferente. dependiendo si tú. Dependiendo de que si tiene. ¿Dependiendo de qué? ¿Quién me puede decir Si ha tenido algo más diferentes concreto? parejas. Ya, Múltiples muy bien. parejas sexuales. Múltiples parejas sexuales. O sea, ¿eso cómo se le llama? Mujeriego. dice. No, No, Ay, Promiscuo, ¿verdad? Promiscuo. Muy bien. Si eres promiscuo o no, ya, está bien. Ya, ¿qué más? Mujeriego no sabemos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pueden preguntarle? O sea, Si usas anticonceptivos. si usa protección, ya, pero ustedes saben de que igual en el caso del preservativo también pues no tienes como que una protección del 100%, ¿verdad? Ya, pero en algo ayudará. Ya, ok. ¿Qué más? Imagínense que sea una persona joven, ¿no? Que no parezca promiscua, pero igual preguntas, ¿no? Y te dicen, no, nada que ver, no hay parejas sexuales. Entonces, ¿de dónde salió eso? No le has preguntado qué. Sí es. No le has preguntado qué, si has tenido transfusión No, pero. de sangre, si usa, ¿qué más? ¿Qué usa? ¿Qué más usa? Agujas, Si se pastillas ha hecho malas. tatuajes. Si se ha hecho tatuajes ya, pero ¿qué más? También puede ser por su lugar de trabajo, Ah, ¿no? lugar. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo, como vimos, ¿no? Por ejemplo, las personas que venían a limpiar no saben qué cosas estaban agarrando. Imagínense que se hayan pinchado por ahí. Claro que es una porcentaje bien mínimo, ¿no? Sí. Pero pues todo hay que ver. A nosotros nos dijeron que la mayor cantidad de transmisión que se da es por contacto Sí. sexual, porque por el Sí. otro lado es menor cantidad, pero o sea, nadie te quita la posibilidad, pero sí es menor. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto incluso también en PPTs Es anteriores. por la carga viral. Es por la carga viral también, ¿no? Y antes estaba mucho más asociada incluso a homosexuales, pero ya no es Ahora no así pasa. tan selectivo, ¿ah? No es que sea así. Ahora, ¿cómo vemos o cómo reconocemos a un paciente con VIH en infección aguda? ¿Alguien sabe? Sudoración nocturna, una persona que. Sudoración Sí, tenía. ¿Es una- este bebé? Ah, no, pero o sea, no se confunden. Pues sí había pacientes que tienen sudoración nocturna. Ya. A ver, ¿qué más? Ya, Entonces, pero ¿con qué te puedes confundir? A ver, les voy a dar una Ah, ya. grita. Una gripe. Ahí está. Como Con una una gripe. grita. Ya toca, ya está con Ya, todo, ya está probó. con todo. Ya, con gripe. Ya, con una gripe, ya con una gripe fuerte, muy bien. Entonces, ¿no? Como que las personas que llegan a tener estos síntomas dicen, tengo una gripe, lo dejan pasar, ¿verdad? Pero en realidad eso puede ser una infección primaria, ¿ok? En donde, ¿qué pasa con el virus? Incrementa en cantidad, ¿y quién disminuye? CD4. Y CD4, muy bien. Luego de unas semanas, recién empezamos a tener producción de anticuerpos contra el VIH. ¿Y qué pasa? Después de mucho tiempo, porque puede incluso el virus llegar a quedarse Aumenta. latente, ¿no? En esa fase de latencia, en algún momento mis CD4 van a disminuir tanto que va a tener una cantidad peligrosa. ¿Cuánto es la cantidad peligrosa? Menos de 200.
células de CD4, ¿verdad? De la célula cantidad peligrosa para que nosotros podemos considerar aquí, ¿no? Sintomatologías de SIDA. Ahora, si yo les pregunto cuál fue el primero en detectarse, VIH o SIDA. VIH, SIDA. ¿Por qué VIH? ¿Por qué SIDA? SIDA porque ya se dio la manifestación clínica y nadie sabía cómo diagnosticar. Entonces, ¿cuál es lo primero? No, ¿cuál se detectó primero? Sí. El SIDA. ¿Por qué? Porque imagínate, no se puede detectar al inicio, es como que un poquito rara las sintomatologías, bien como, ¿no? Una gripe. Entonces primero se detectaron pacientes que tenían SIDA ya. Y después, obviamente ya después de los estudios le pusieron, ¿no? El nombre de VIH. ¿Ok? Entonces, de hecho, como les mencionaba hace rato, menos de 200 células siempre va a ser las categorías clínicas importantes, ¿no? Porque en este caso ya se van a considerar como SIDA. Ahora, este paciente puede estar sintomático, puede llegar a tener sintomatologías o incluso puede ya tener enfermedades indicadoras de SIDA. Y aquí en estas ya es incluso mucho más crítico, ¿no? La paciente puede morir, ¿correcto? Ahora, creo que nosotros teníamos a un personaje popular, ¿no? Que también le dio VIH, ¿verdad? ¿Quién? Cholo Chubu. La Chola Chabuca, eso sí sabes. Sale el grupo. Ya, ¿y él tiene VIH o tiene SIDA? Él tiene VIH. VIH. Está con antirretroviral. Ajá, tiene solo VIH, no ha llegado a SIDA todavía. No tiene. ¿Ah? Freddie Mercury lleva SIDA. ¿Ah, perdón? Freddie Mercury Mercury. lleva SIDA. Ah, Freddie Mercury, sí. Creo que murió de eso. El cantante rockero. Murió de una de las tantas infecciones que pueden llegar a generarte, ¿no? Freddie fue de segunda recaída más o menos. Murió. Y cantaba chévere. Pero bueno. No, pues fue buenazo. En el caso de, ¿no? El diagnóstico, entonces, chicos, dependerá del tiempo de infección que tenga tu paciente. Entonces, si yo te pregunto, el paciente, no sé, tuvo una exposición peligrosa con alguna persona, ¿no? Sin protección, sin nada, y tiene una semana de haber pasado eso. ¿Qué? Tienes un paciente, ¿ya? Que se ha acostado con una persona que sí tiene SIDA. Bueno, tiene VIH. Ya. Ya. Periodo Y de viene ventana, después de ¿qué? una semana, asustado. así. Periodo de ventana. ¿Qué dices? ¿Qué le dices? No va a aparecer. Ya tiene Ya, te voy a sacar un montón de pruebas, ahorita mismo verificamos. Es que no ¿Se salió. puede o no se puede? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Periodo de ventana, creo. Hay un periodo de De ventana. 10 días. ¿Cuál es el periodo de ventana? Más o menos de unos 11, 12 días, en donde recién empieza a aparecer qué cosa? ARN. ARN, del virus. ¿Ya? Entonces, si yo detecto ARN, ¿cómo lo detectarías? ¿De 11 a cuántos días de De 11 a 15 más o menos. ¿No? Ya. Entonces, ¿cómo detectarías ese ARN? PCR. por el virus? PCR. Por PCR, muy bien. Pero en RT-PCR, ¿no? Que es retrotranscriptase. Ahora, si por ahí ya en el 15º día verifico que se puede detectar antígenos P24, ¿con qué metodología puedes detectar un antígeno? ELISA. ELISA. ¿De qué tipo? Dije- Hemos visto varios. ¿Qué? ¿Indirecto o sándwich? ¿Indirecto? ¿Indirecto? Sándwich. Porque el sándwich era así, ¿no? Y acá venía lo que se detectaba. Entonces es por un sándwich. ¿Les sirve o no les sirve la información antes del parcial? Sí. Claro, si no estaríamos más perdidos. Entonces luego, ¿no? Tenemos la producción de inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas también se pueden detectar por ELISA, pero ya no sándwich. ¿Qué tipo de ELISA? Indirecto. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de inmunoglobulina se produce primero? M, de tu mamá. Así, tu mamá te va a venir a ayudar primero, ¿verdad? Entonces, M. Luego, la G. G, no sé de qué, ya póngale cualquier cosa. De cáncer. No. Tu mamá siempre va a venir a ayudarte primero, entonces M Luego mi primero. gato. produce. ¿Qué? ¿A ti no? Mi gato, no tengo mi gato. Gato, luego tu gato. De cáncer, dice. Te palote. Y luego viene la producción de la G, ¿ok? Entonces, miren, ¿no? Los marcadores, porque esto también puede ser una pregunta de examen, acá podemos sacar todo el examen, creo. Los marcadores son esos cuatro: el ARN, el antígeno P24 y los anticuerpos G y M. ¿Cuántos son? 4 en total. ¿Ok? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, la misma cosa, un poquito más detallada quizás, con algunos días, ¿no? Pero en general, ¿no? Las pruebas de VIH vamos a tener que catalogarlas en dos grupos. Uno que son para tamizaje y otro que son para confirmación. Entonces yo les pregunto, si yo me hago un descarte acá en la UXUR, viene así, no sé, pues todo
El MINSA viene así con sus inmunocromatografías, porque ya sabemos que no se llaman pruebas rápidas, ¿no? Ustedes ya tienen el nombre completo. Muy bien. Vienen con sus inmunocromatografías a descartar VIH a todo el mundo, ¿ya? Entonces yo voy y flin, ya, a ver, sáquenme no sé qué, positivo. ¿Qué haces? ¡Sorpresa! Tiene que estar. ¿Qué haces? Error. De nuevo. De nuevo. Pero, ¿salir positivo con una inmunocromatografía ya será suficiente? No. No. Entonces, hay pruebas que son de tamizaje, ¿ya? En ese caso, ELISA, pruebas rápidas como inmunocromatografía son de tamizaje. De ayuda de confirmación, siempre la gold estándar va a ser la Western blot. Y en seminario ya deben conocer qué cosa es una Western. También inmunofluorescencias y PCR, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las de descarte, ¿no? Perdón, las de tamizaje, que en este caso son las ELISA, y tenemos distintas generaciones, no porque son distintos tipos, ¿no? Sino porque aparecieron primero y luego las fueron mejorando. En la primera generación utilizaron lisados virales y se dieron cuenta de que eran muy peligrosos, porque estaban trabajando con virus. ¿Y qué detectaban? Inmunoglobulinas G. Entonces yo les pregunto, ¿en qué mes, en qué tiempo vas a detectar inmunoglobulinas G en un paciente con VIH? ¿A los 15 días se puede? No. No. ¿A cuánto tiempo? Al 40. Inmunoglobulinas G, ¿Al mes? un mes o incluso mes y medio, ¿verdad? Entonces se demora. ¿Vas a esperar mes y medio que se pase todo eso? No, aumenta su carga. ¿Qué hacen después? Segunda generación, mejoraron esta parte, pero seguían detectando inmunoglobulinas que tampoco me ayudó. Siguiente, tercera generación, mejoraron un poquito porque detectaban ahora a las IgM. Y luego la cuarta generación ya detectaron P24. Entonces, ¿cuál de estas me ayudará si es que mi paciente tiene, pues, no sé, 20 días? ¿La 20 tercera? días. Vamos a ver, 20 días. ¿La tercera? ¿Qué me detecta? P24. La última, la cuarta, porque es la única que me puede detectar. Ah, P24. Proteína del. No es proteína, es una parte. Ah, perdón. Era parte del núcleo del VIH. ¿no? El P24, sí, no es una proteína externa, ¿eh? Eso no es. No. ¿Ok? Ahora, me detecta, o puedo detectarlo por medio de P24, puedo detectarlo con qué más. Ya, pero ¿cómo se llama el método? PCR. RT-PCR. Muy bien. ¿Ok? Y aquí te mencionan fechas también, ¿no? Para poder pues, analizar un poquito qué es lo que puedes decidir con algún tipo de linza para detección de VIH. Pero son de tamizaje, chicos. Acá están los métodos que ya hemos visto anteriormente, los ELISAs, de tipo sándwich, de tipo indirecto. Acá son los indirectos, por ejemplo, ¿no? Y acá están los tipos sándwich, ¿no? ¿Ok? Entonces esas pruebas inmunocromatográficas, esas ELISAs, siempre van a ser de tamizaje, ¿correcto? Nunca van a poder llegar a confirmarte que tienes VIH. No se puede, ¿ok? ¿Qué se puede hacer? Western blot. Y ese Western blot es una técnica ya mucho más fina, un poquito más cara. Lo malo, ¿qué detectan? IgG. Entonces, demora, exacto. Lamentablemente demora. Ya, tú quieres verificar rápidamente. ¿Qué haces? RT, tú RT-PCR y listo, pues, ¿no? Pero normalmente deberías detectarlo con este Western blot, ¿ya? Entonces, el Western blot es el principal, por así decirlo, el gold estándar en esas pruebas. También vamos a tener las IFIs, no sé si habrán escuchado de eso, IFI que es inmunofluorescencia indirecta, ya lo hemos visto en inmunocromatografías, ¿ok? Y también la PCR, como mencionamos ya. Específicamente, ¿cuál? Cuando les pregunten qué tipo de PCR, quiero que me especifiquen, ¿ah? Porque PCR sola, no PCR. RT, PCR. ¿Ok? Y con esa RT-PCR también se puede incluso cuantificar la carga viral. ¿Qué más importa? Cuantificar los linfocitos CD4. ¿Por qué? Porque de esta manera yo ¿qué voy a saber otra vez? Se ha disminuido o ha bajado con el tiempo. Voy a saber si mi paciente ya está a punto de qué. De irse para no, De generar SIDA. Ajá. Entonces, ¿Ya? ¿el PCR-RT detecta el ARN del virus o el enzima? El ARN. Y luego lo que hace es pasarlo, porque tiene la retrotranscriptasa en ese procedimiento. Lo pasa a ADN y ese ADN ya se detecta. ¿Ok? Entonces el otro microorganismo es
Neisseria sífilis. gonorrea, ¿ok? Sífilis. Que genera gonorrea, no sífilis. Ah, ¿Ya? Es que lo malo es que se han confundido, Está mal, entonces entonces. lo han puesto junto, ¿ya? Entonces se elimina eso. De aquí para acá, ¿ya? Vamos a ver Neisseria gonorrea. ¿Quién tiene sintomatologías en Neisseria gonorrea? ¿Hombre o mujer? mujer. Mujer. ¿Por qué nos echan la culpa? ¿Quién no? Hombre. Es que siempre Ay. El que tiene Sí, secreciones, sí, hombre, el que tiene secreciones Es purulentas va a ser el hombre. La mujer normalmente no llega a generar las secreciones, pero sí se puede observar si es que hacen un análisis de la cervix. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la gonorrea, por Neisseria gonorrea, ustedes ya deben haber pasado la clase de gonorrea, ¿verdad? ¿Qué cosa, qué muestra va a solicitarse? Secreción uretral, que era lo que vimos hace rato. En este caso también muestra de cervix, puede ser por hisopado, de recto también puede ser, de conjuntiva, de faringe incluso, ¿no? Y en ese caso lo que podemos hacer es generar una coloración Gram para ver si es el patógeno. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de Gram tenemos aquí? Es rosado. Ya. Ya, ¿Qué ese es es rosado? Gram Ah, pues sí. negativo. Y si están dos bolitas juntitas, son diplococos. Muy bien. ¿Ok? Ahora, lo quiero recuperar en agar. ¿Se puede? Sí, con un agar llamado Taller Martin y con CO2 al 5%. Luego le puedo hacer bioquímicas para poder darle nombre y apellido adecuadamente, o incluso serología, si que quieres puedes analizarlo un poquito más rápido, ¿no? Era diplococos. Diplococos, no, mayormente no es siempre. Diplo. Diplococos gram negativos y ¿en dónde están? ¿Adentro o afuera de una célula? Afuera se supone que salieron yo. Son intracelulares. ¿De quién? ¿Qué es ¿Quién eso? es quién es lo que le gusta? Los neutrófilos. Ahí están, los neutrófilos, ¿ok? Y en la mujer, como les dije, pues felizmente, no, infelizmente, porque en realidad, ¿cómo haces para detectar rápido? ¿No? En ese caso, generará daño en la cervix y si es que se genera una visualización ¿Pollo en fresa? en esa zona, recién se puede ver el daño. Ese pues, ¿Ok? Entonces en el hombre, si es que no llegara a generar una secreción purulenta, ¿qué haces? Hisopado. De nuevo los hisopos. ¿No? Dentro de la uretra. ¿Ya? Y le haces, como dije hace rato, su tinción Gram, su cultivo en Taller Martin, ¿no? Y vamos a visualizar que los diplococos gram negativos deberían estar dentro de los neutrófilos. Preferente. El otro diagnóstico es para sífilis. Y yo les dije que sífilis, en este caso, se diagnostica por protocolo, ¿no? También a todos los que van a entrar en operación. ¿Sí o no? Pero te dijo que la mujer se detectaba también. Sí, de cervix. Y se puede ser. Sí, porque sacas muestra de la secreción que ¿ese está cuello en en el fresa? cervix. ¿Perdón? ¿Cervix en fresa es o cuello en fresa? ¿Francés? ¿Cuello en fresa o cervix en Pollos fresa? en fresa, me Ese parece no, que es no. un Oye, esa empresa no es trecho, ¿no? Sí. Bueno, no te Sí, sabría sí, decir. bueno, sí, me estoy ganando. Sí, Ya. cervix. Sí, sí. En el caso de sífilis, chicos, estoy a ver, intentando. ya no se me pierdan porque ya estamos al último. Sífilis es treponema pallidum, ¿ok? Ese es el patógeno de la sífilis, ¿correcto? Treponema pallidum en este caso es así, como lo que les dije que no vieran hace rato. Así. Es un espirilo, ¿ok? Gram negativo también, ¿correcto? Entonces vamos a ver de que este gram negativo espirilo, ¿no? Lamentablemente no se puede llegar a cultivar, por ende no podemos hacer cultivos, ¿correcto? Pero podemos llegar a detectarlo por otras maneras, ¿ok? Este microorganismo puede llegar a generar una enfermedad sistémica y crónica. Entonces vamos a ver algunas sintomatologías importantes. Lo primero y lo más resaltante, una sífilis primaria, ¿qué tiene? Estas úlceras. A ver, yo les pregunto, ¿duele o no duele? Sí, Sí, obvio, debe doler. Está ahí. No duele, es indolora, busca en internet. ¿Qué cómo Es indolora. Por eso la nariz se deja. Se hace- No, esa la nariz no sea. Pero de allá, en genitales es indolora, ¿ya? Primaria. Es que como En secundario, como ya se empieza a generar una sistematización, No es úlcera, no es es un chancro, se le llama chancro. chancro. Chancho. Chancho no, chancro. Chancro. Chancro sin dolor. Sí, indoloro. En la secundaria vamos a ver que se empieza a generar, ¿no? Lo que vienen a ser unos
unos eritemas en manos y pies. Y en el terciario se empieza a generar daños también en otras zonas del cuerpo. ¿Ok? Entonces en ellas yo les dije hace bastante tiempo, en este semestre al menos, que habían pruebas importantes. BDRL y el RPR. ¿Qué cosas son? Pruebas inmunológicas, primarias o secundarias. Secundaria. Secundarias deben ser. Secundarias. ¿Por qué no primarias? En este caso se puede observar, ¿se acuerdan? Y las observables sean secundarias. ¿Ok? Entonces, el BDRL y el RPR vienen a ser métodos parecidos. Uno es como el mejorado por el otro. ¿Ok? Entonces, en BDRL lo que vamos a... ¿se acuerdan que se veía en positivos como si estuvieran generando una precipitación pero chiquitita? ¿No? Entonces se tenía que utilizar un microscopio. Luego lo que hicieron en el RPR fue mejorarlo, le pusieron carbón activado y lo que pasó fue que se observaba mejor la interacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos dos son de tamizar. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo decir que ya tiene sífilis? No. ¿Qué le puedo hacer para confirmar? Pruebas treponémicas como el FTA de absorción, en donde detectamos anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Doctor, ¿es uno solo? ¿El FTA a veces Sí, es uno el solo? FTA de absorción es uno solo. Hay otra más para confirmar, que en este caso es el TPHA, que son hemaglutinaciones, para anticuerpos también, pruebas rápidas incluso, y ELISA. Ella es una ELISA, ¿ok? Entonces, no nos vamos a quedar mucho aquí, pero solamente tienen que verificar esa tablita en donde te da cuál es la sensibilidad de cada una de las pruebas, dependiendo de si es sífilis primaria, secundaria, latente, tardía, etc. ¿Cuál es el nombre de la bacteria? Treponema pallidum. Doctora, O sea, pero, ¿qué ¿por qué no manifestaciones? se puede cultivar? Bueno, algunas bacterias, lo que pasa es de que no tienen las condiciones adecuadas, son bastante fastidiosas, necesitan muchos más nutrientes quizás, hasta el momento y hasta lo que sé, ¿no? Todavía no se ha descubierto un medio que simule quizás lo que ella requiere. Entonces, como no nos puede hablar, no nos puede decir, ay, me gusta el café, me gusta esto, ¿no? Pónganlo ahí en mi comidita y nos proponemos, ¿no? Un medio de cultivo adecuado. Pero eso se le puede hacer de sombra. Tinción Gram, sí, porque te mencionan ahí de que en este caso es un Gram negativo, entonces ¿cómo hicieron una tinción Gram? Pero bueno, la profe dice de que no se hace tinción Gram. No se tiñe. Tiene que ser coloraciones especiales o verse en campo oscuro como está allí en el microscopio. De campo aquí. O sea, el diagnóstico a veces el diagnóstico es directo de la secreción, lámina y microscopio campo oscuro. Ya eso es diagnóstico. Un caso clínico de un chancro. Con campo oscuro entonces. Tomas muestras de la linfa, de la secreción directa. Y tienes que tener un microscopio campo oscuro, que es simplemente un fondo negro y la luz viene de arriba, ilumina la bacteria desde arriba, sobre un fondo negro. Como decir, como cuando le poníamos tinta china, que se ponía un campo así. Y con eso, si no tienes que hacer coloraciones argénticas de plata, o sea, hay otras coloraciones, pero no es nada. Pero Igual que la lectospira. a lo que voy es, ¿por qué entonces lo consideran como Gram negativo? La pared es gran negativa, Entonces, porque han tiene estudiado doble, pared. pero no se tiñe, no es afín, los colorantes no, o sea, la estructura es de gran negativa, igual lo vamos a ver en lectospira, que son también espiroquetas, pero no se tiñe. La lectospira tampoco tiñe con anilina, utilizan coloraciones especiales. Interesante, voy a averiguar, ¿Y ¿no? cómo deducieron que ¿Cómo era han deducido que es Gram negativo? Debe haber analizado la pared. Microscopía, Con claro. microscopía, pues. La microscopía normalmente puede llegar a observar cosas bien pequeñitas, ¿no? Y espectrofotometría de masa que determina todos los componentes de la pared. Bueno, entonces asumieron que era un Gram negativo. Ok, ya, genial. Interesante la parte de esta, ¿no? Porque el microorganismo es un poco fastidiosito de crecer, incluso ya ni siquiera se tiñe, o sea, todo mal desde un inicio. Digo que había primaria, secundaria, latente y uno más. Ah, sí, aquí te mencionan más etapas incluso, pero ya ahí sí no me meto mucho porque es campo clínico y no te sabría decir cómo se diferencia cada uno de ellos. Entonces, solamente en el lamentablemente. examen podría ser esa secundaria. O sea, porque es. Sí, o sea, no te voy a preguntar, a ver, te voy a dar una imagen y te voy a decir, a ver, esto de acá, ¿qué
Lo que sí me interesa es que sepas cuál es el patógeno, ¿no? Quizás algunas metodologías, eso, básicamente. ¿Ya? Ahora, yo les doy quizás un caso rapidito, ¿no? Conozco una persona adulta mayor que se cayó y se rompió la rodilla. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa fecha él tenía que ser operado de la rodilla. Le hicieron entonces, ¿qué cosa? Por rutina, su examen de VIH y ¿de qué más? Y sífilis. ¿Y qué cosa salió? Le hicieron un BDRL, ¿ok? Y salió positivo. La esposa, alocada. No puede ser. Porque si él tiene, yo también tengo. Y sí, pues es verdad. ¿No? Entonces, dicen que también pueden llegar a formar falsos positivos. Por ende, también necesitamos justamente esas pruebas de confirmación. Por ende, luego de eso, sacaron nuevamente muestra para pasar a confirmar. Pero por si acaso, ¿qué le dieron? Tratamiento. Penicilina. ¿Cómo sabes? Penicilina. Penicilina le dieron. Así que yo no sé si será verdad, será mentira. Pero le dieron su penicilina y después de eso recién lo pudieron operar. Antes no. Nada más, no vamos a quedar aquí porque si no nunca vamos a hacer nada. Profesora, Dime, en la ITU mención de que se presentó altas y bajas, o complicadas y no complicadas. ¿de qué? En la Perdón. ITU. De acuerdo a la localización, puede ser altas y bajas, ¿no? Ok. Dependiendo de qué paciente tengas, puede ser complicada o no complicada y también puede ser recurrente o no, si es de acuerdo a la frecuencia. Bien. ¿Ya? Vas a tener que analizar todo eso en tu paciente. ¿Ok? Entonces, nuevamente hay un chicos, por favor,